En esta sección vamos a ver las distintas operaciones que podemos realizar entre los vectores definidos en R2. Vamos a estar viendo la suma de vectores, multiplicación de un vector por un escalar, el producto escalar entre vectores, el cálculo del ángulo entre dos vectores y la proyección de un vector sobre otro vector. Comenzamos con la primera operación, que es la suma de vectores. Dados dos vectores, u y b, la suma de estos dos vectores va a ser otro vector cuyas componentes son la suma de las componentes homólogas de los vectores dados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar sumando las componentes homólogas de los dos vectores que estamos sumando. X sub 1 más X sub 2 nos va a estar dando la primer componente del vector resultante, y y sub 1 más y sub 2 nos va a estar dando la segunda componente del vector resultante. Esto si lo hacemos algebraicamente. Si lo analizamos de forma geométrica, podemos realizar la suma a través de la regla del paralelogramo. Ubicamos los dos vectores en un mismo punto de origen y lo que vamos a hacer es trasladar este vector b hacia el extremo del vector u, y el vector u lo trasladamos hacia el extremo del vector b, de modo que se forme un paralelogramo con estos dos vectores y los dos vectores trasladados. Al formar un paralelogramo, nosotros podemos trazar un nuevo vector que va a tener origen en el punto de origen de estos dos y extremo en el extremo donde se unieron los dos vectores trasladados. Este vector resultante nos viene a representar la suma de u más b. Podemos ver y observar la desigualdad del triángulo en esta suma. Si nosotros consideramos el triángulo que se forma de u y el vector trasladado de b y el vector resultante de esta suma, podemos decir que el módulo del vector resultante, del vector suma, va a ser siempre menor o igual que la suma de los módulos de los vectores que se están sumando. Este vector u más b, el módulo, va a ser menor o igual que la suma del módulo de u más el módulo de b. Si vemos esta operación con un ejemplo, tenemos el vector 1, 2 definido como u y el vector 1 menos 3 definido como b. Sumamos las componentes homólogas, decimos 1 más 1, la primera componente del vector resultante, y 2 más menos 3 es la segunda componente del vector resultante. Entonces 1 más 1 nos queda 2 y 2 menos 3 nos queda menos 1. Entonces la suma de estos dos vectores nos va a dar como resultado otro vector 2 menos 1. Si lo analizamos ahora geométricamente con la regla del paralelogramo, tenemos el vector u en la gráfica, que el vector u era 1, 2, de componentes 1, 2. Si vemos, tenemos la componente 1 y 2 en y, nos queda gráficamente de esta forma. Y el vector b es 1 en x menos 3 en y, nos queda de esta forma. Si hacemos el traslado de estos vectores, u lo trasladamos al final de b y b lo trasladamos al final de u, nos queda formado el paralelogramo, donde decíamos que la unión del inicio de estos dos vectores con el extremo de la unión de esos dos vectores nos daba como resultado el vector resultante de realizar la suma. Si nosotros miramos, acá teníamos que el vector resultante era 2 menos 1, 2 en x menos 1 en y, y vemos que coincide la suma que hicimos algebraicamente y la que hicimos geométricamente. En la operación de suma de vectores tenemos una serie de propiedades que se cumplen, como por ejemplo la ley de composición interna, que quiere decir que la suma de dos vectores va a dar como resultado otro vector. La propiedad conmutativa hace referencia a que si hacemos el vector u más b, va a ser lo mismo que hacer el vector b más u. Vamos a obtener el mismo resultado. La propiedad asociativa, hacemos referencia
a que podemos realizar de distintas formas la suma entre varios vectores. La existencia del elemento neutro en la suma de vectores va a ser el vector nulo, ya que si hacemos el vector u cualquiera más el vector nulo o el vector nulo más el vector u, vamos a tener como resultado siempre el mismo vector u. No está alterando al vector. La existencia del elemento opuesto, para todo vector u va a existir un elemento opuesto o un vector opuesto menos u, tal que si nosotros sumamos el vector u más su opuesto o el opuesto más el vector u, vamos a tener como resultado el vector nulo. Respecto a la suma de vectores, de acuerdo a la regla del paralelogramo que estuvimos viendo, podemos concluir que si ponemos el vector u y en el extremo del vector u ponemos el inicio del vector b, el vector resultante de u más b tiene origen en el origen de u y fin en el extremo de b. Usando la operación de suma de vectores y teniendo en cuenta las propiedades de la suma de vectores, podemos definir la recta entre vectores, donde el vector u menos b puede ser definido como la suma de u más el opuesto de b. Si nosotros tenemos el vector u y ahora no trabajamos con el vector b sino con el opuesto de b, realizamos la suma haciendo la proyección de este vector u y este vector b, armando el paralelogramo, y decíamos que el vector resultante de la suma de u más menos u nos iba a quedar la diagonal que va del origen de la unión de estos dos vectores hacia la unión de las proyecciones. Si nosotros analizamos este vector resultante que tenemos de la suma de u más menos b, vemos que es el mismo vector si lo trasladamos a los extremos de u y de b. Resumiendo, si tenemos el vector u y b partiendo del mismo punto de inicio, podemos decir que la resta de u menos b geométricamente va a ser el vector que une el extremo de b con el extremo de u, teniendo este vector resultante origen en el extremo de b y fin en el extremo de u. Si fuera b menos u, este vector resultante cambiaría de sentido. La multiplicación de un vector por un escalar. Dado un vector u, componentes x1 y 1, y un escalar alfa que pertenece a los reales, la multiplicación va a ser otro vector cuyas componentes se obtiene de multiplicar el escalar a cada una de esas componentes. Si lo analizamos geométricamente, dado un vector u, al aplicar la multiplicación de este escalar, vemos que el vector sufre una transformación en su módulo, en longitud. Puede que se extienda su longitud o bien que se achique según el valor que tome el escalar. También puede ser que este vector cambie de sentido si el escalar que está multiplicando es menor que 0, es negativo, entonces hace que cambie de sentido. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la dirección va a ser siempre la misma. Si vemos esto con un ejemplo, tenemos el vector u definido por las componentes 1, 1. Gráficamente lo tenemos aquí en este eje de coordenadas 1, 1. Y la operación 2 por el vector u, o sea, nuestro escalar va a ser 2, multiplicamos este vector u y las componentes ahora del vector resultante van a quedar 2, 2, porque este 2 va a estar multiplicando a cada una de mis componentes del vector u. Si graficamos, vemos que el vector u ahora pasa a tener el doble de su magnitud, de su módulo. Se extiende el vector en este caso. Si lo multiplicamos por un medio, ahora el escalar es un medio por u, vamos a ver que el vector resultante es de componentes un medio, por lo cual la transformación geométrica que sufre es reducirse a la mitad del vector original u. Y el caso que lo multipliquemos por menos 1, vemos que las componentes resultantes van a ser menos 1, por lo que el vector original estaría cambiando de sentido. Ahora va hacia abajo. Las propiedades de la multiplicación de un vector por un escalar, en primer lugar tenemos que cumple con la ley de composición externa, es decir, que el producto de un escalar por un vector va a ser otro vector. Vamos a obtener un vector como resultado. La propiedad asociativa mixta hace referencia
a que podemos asociar, si tenemos dos escalares que se multiplican y luego multiplicamos un vector, podemos asociar el escalar b por el vector b y luego multiplicarlo por el escalar alfa, o multiplicar los dos escalares en primera instancia y luego el resultado multiplicarlo por el vector b, o multiplicar el vector b por el escalar alfa y luego por el escalar b. Es asociativo mixto. La propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores, hacemos referencia a que es lo mismo si primero realizamos la suma de u más b y luego lo multiplicamos por el escalar alfa, o distribuimos este escalar alfa, multiplicamos a cada uno de los vectores y luego hacemos la suma. La propiedad distributiva con respecto a la suma de escalares, hacemos referencia a que si tenemos una suma de escalares podemos sumarlos previamente y luego multiplicarlo por el vector b, o distribuir la multiplicación hacia el vector b con el escalar alfa y con el escalar beta y luego sumar los dos vectores resultantes. La existencia del elemento neutro para el producto de un vector por un escalar es el escalar 1. El elemento neutro entonces en esta operación es el escalar 1, ya que si hacemos 1 por el vector b volvemos a obtener el mismo vector b. El producto escalar entre vectores, ¿sí? Dado dos vectores u y b, el producto escalar de u por b se va a obtener de multiplicar las componentes homólogas de estos dos vectores, x1 por x2, más las segundas componentes y sub 1 por y sub 2, ¿sí? Y me va a dar como resultado esta multiplicación escalar entre estos dos vectores un número o un escalar que pertenece a los reales. Podemos observar que este producto escalar también lo podemos encontrar como producto punto o producto interno, y tenemos que tener presente que siempre da como resultado un escalar, ese escalar que va a pertenecer a los reales. Vemos con un ejemplo el vector u definido por las componentes 2, 5, el vector b por las componentes 2, 1. Si hacemos la multiplicación escalar entre estos dos vectores, decimos 2 por 2, ¿sí? Más 5 por 1. Nos da como resultado 2 por 2, 4, más 5 por 1, 5. Este producto escalar entre u y b nos da como resultado 9. Las propiedades del producto escalar entre vectores, dado que u, v, w son vectores y alfa y beta van a ser escalares, podemos decir que el producto escalar entre el vector nulo y otro vector da por resultado el escalar 0. La propiedad conmutativa se cumple donde es lo mismo realizar u por b que b por u, siempre hablando del producto escalar entre vectores, se va a cumplir esta propiedad conmutativa. La propiedad distributiva con respecto a la suma de dos vectores, tenemos una suma, podemos hacer la suma y luego multiplicar por el otro vector, o hacerla distributiva y decir u por b más u por w. Extracción de un escalar del producto escalar entre vectores. Hacemos referencia a que si un escalar alfa multiplica al resultado del producto escalar entre u por b, va a ser lo mismo si multiplicamos ese escalar por el primer vector y luego hacemos la multiplicación por el segundo vector, o multiplicamos el escalar por el segundo vector y luego multiplicamos por este primer vector. El producto escalar de un vector por sí mismo es igual al cuadrado del módulo del vector. Es decir, si multiplicamos escalarmente el mismo vector entre sí, va a ser lo mismo que el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Otra operación que podemos realizar con los vectores es el cálculo del ángulo que forman entre sí. Dados dos vectores, u y b, tanto u como b deben ser distintos al vector nulo, ya que el vector nulo no define ningún ángulo. Ese ángulo va a estar comprendido entre 0 y pi. Si vemos distintos casos, podemos tener que dos vectores forman un ángulo agudo, que va a ser mayor que 0 y menor que 90 grados, obtuso, donde tenemos el ángulo que va a estar comprendido en mayor de 90 grados y menor que 180. Podemos tener que este ángulo sea igual a pi, 180 grados, o bien que sea igual a 0, como en este caso, que el ángulo es igual a pi o igual a 0, los vectores son paralelos. Tenemos el caso donde el ángulo
es igual a 90 grados pi sobre 2. Ahora bien, nosotros, ¿cómo podemos encontrar el ángulo comprendido entre estos dos vectores? En este caso, u y b, a partir de la presente expresión, donde el coseno de este ángulo, θ, va a ser igual a la multiplicación escalar de los vectores u por b sobre la multiplicación de los módulos del vector u por el módulo del vector b. Ahora nos interesa saber el por qué a través de esta expresión nosotros llegamos al cálculo del ángulo entre esos dos vectores. Lo vamos a demostrar a través de la ley de los cosenos. Repasando, que nos decía la ley de los cosenos, es que a partir de un triángulo, el cuadrado de un lado cualquiera, supongamos C, es igual a la suma de los cuadrados de los lados restantes, menos el doble del producto de estos dos lados por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. Entonces nos queda, a través de la ley de los cosenos, nos quedaría definida esta expresión. Este teorema se va a transformar en Pitágoras cuando este ángulo forma 90 grados. Si ahora nosotros lo relacionamos con nuestros vectores a este triángulo, nosotros tenemos el vector u, el vector b, y habíamos visto, cuando vimos la relación de la suma entre vectores con la resta entre vectores, nosotros decíamos que la unión de los extremos de estos vectores la determinaba esta longitud, la resta, en este caso, vector b menos u. Entonces, si aplicamos la ley de los cosenos en el triángulo formado por a o b, tenemos que este segmento, ¿sí?, el módulo de este vector de b menos u al cuadrado, va a ser igual al módulo al cuadrado de este vector más el módulo al cuadrado de este vector, menos el doble del módulo de este vector por el módulo de este otro vector por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Esto es lo que nos decía la ley de los cosenos que vimos recién. Si trabajamos esta primera expresión, nosotros, a través de la propiedad que vimos en el producto escalar, cuando multiplicamos un vector por sí mismo, b por b, es igual al módulo de b al cuadrado. Entonces podemos decir que esta expresión de b menos u al cuadrado la podemos escribir como el producto de b menos u por b menos u. Al realizar esta operación, este producto, nosotros tenemos que nos queda b por b, el vector b por b, nos queda dos veces el producto de u por b más el producto de u por u. Simplificando y aplicando nuevamente la propiedad que hacíamos referencia recién, tenemos que el producto escalar por el mismo vector nos da como resultado el módulo de ese vector al cuadrado, y lo aplicamos tanto aquí como aquí. Ahora bien, si volvemos a nuestra primera expresión y en lugar de escribir esta expresión, ahora escribimos esta que tuvimos como equivalente, podemos simplificar de esta expresión los módulos de b al cuadrado, después podemos simplificar los módulos de u al cuadrado y por último los menos 2, quedándonos como resultado este producto u por b. Del otro miembro nos estaría quedando el módulo de b por el módulo de u por el coseno de alfa. Es de aquí que nosotros podemos despejar el coseno del ángulo y decir que el producto de u por b sobre el módulo de u por el módulo de b es igual al coseno del ángulo comprendido entre ellos. Respecto al cálculo del ángulo entre dos vectores, nosotros podemos definir cuándo dos vectores son normales u ortogonales o perpendiculares, que es lo mismo. Cuando el ángulo que se forma entre los dos vectores es de 90 grados o pi sobre 2, decimos que estos vectores son perpendiculares o normales u ortogonales, como lo detallamos acá. ¿Qué tiene que suceder para que este ángulo comprendido entre los dos vectores sea de 90 grados? Esta expresión que nosotros vimos del cálculo de ángulo tiene que ser 0. Y la condición mínima y suficiente para que esta expresión sea 0, este producto de u por b de estos dos vectores, el producto escalar, tiene que ser como resultado 0. ¿Por qué? Porque la inversa del coseno de 0 nos va a dar como resultado el ángulo
de 90 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos que el producto escalar de u por b es igual a 0, sabemos que el ángulo comprendido entre ellos dos es de 90 grados. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta expresión nos da más menos 1? Ustedes hacen la inversa del coseno de 1, nos da como resultado 0. Y la inversa del coseno sobre menos 1 es pi o 180 grados. Pasa que los vectores son paralelos. Entonces, cuando esta expresión nos da como resultado más menos 1, ya sabemos que si es 1, el ángulo formado es 0, y si es menos 1, el ángulo formado es pi o 180, pero estamos en condiciones de decir que estos dos vectores son paralelos.